Ya. Eh, bueno, primero que todo, darles la bienvenida, agradecerles por tomarse estos minutos en la tarde. Entendemos ahí que ya tuvimos nuestra jornada laboral, muchos, jornada de estudio algunos, y el hecho de que estén aquí ya demuestra un interés por la convocatoria y un poco más allá, un interés por Valparaíso. ¿Ya? Les voy a comentar también un poco el contexto de esta convocatoria para los que no la conocen. Esta es una convocatoria que se llama Te Quiero Valparaíso, de Fundación El Buen Puerto. Eh, y el objetivo principal de esta convocatoria es poder promover el emprendimiento, no cualquier emprendimiento, sino que el emprendimiento de ideas con impacto, lo cual nosotros como fundación vemos como un vehículo que nos permitirá desarrollar el talento local, perseverancia, esfuerzo, valor de la libertad y la creatividad de nuestros jóvenes líderes. ¿Y esto para qué? Para poder incentivar la capacidad de producir cambios positivos en Valparaíso y en nosotros mismos al final del día. ¿Ya? Eh, Esta convocatoria, como también dice acá, nosotros estas son las preguntas principales que siempre respondemos y donde se filtran, por así decirlo, gran parte de las dudas que ustedes van teniendo. Por eso yo les voy a ir mostrando unas presentaciones donde vamos a ir hablando de las bases, vamos a ir hablando del formulario y en esta instancia, como somos poquitos, lo vamos a poder hacer dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, si ustedes ya tienen dudas o preguntas que ya después de haber leído las bases o como sea, si ustedes ya tienen dudas, pueden ir poniéndolas en el chat y las vamos a leer al final de la presentación. O también me pueden ir interrumpiendo si es que hay algo que efectivamente no quedó claro o una duda que tenían ustedes de antes respecto a los temas que vamos a ir avanzando. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿en qué consiste este premio? Eh, el premio consiste en 4 millones de pesos para 3 ganadores, además de 6 horas de mentorías personalizadas y 12 horas de capacitaciones grupales. Estos 4 millones de pesos para los ganadores son aquellos que resulten preseleccionados dentro de los 20 proyectos con mejor puntaje en la primera selección y además sean de los mejores 3 en la segunda. Y las 6 horas de mentoría personalizada y las 12 horas de capacitación es para todos los que sean seleccionados dentro de los primeros 20 puntajes en esta primera selección. ¿Ya? Además, otro de los beneficios que tiene el postular solamente, ni siquiera habiendo ganado, es que ustedes pasan automáticamente a ser parte de una comunidad en desarrollo que estamos haciendo como fundación, que se llama Red de Gestores de Cambio, y en esta comunidad nosotros pretendemos estar constantemente incentivándolos a que tomen ciertas oportunidades que vemos en el ecosistema emprendedor de Valparaíso y la región, ¿ya? Entonces, respecto a los beneficios, como mencionamos, son 4 millones para los ganadores y horas de mentorías y capacitaciones, además de pertenecer a esta red. Y ya yéndonos a las preguntas o requisitos de postulación, ¿quiénes pueden postular? Emprendedores y jóvenes líderes entre los 18 y 39 años. ¿Ya? Ese es nuestro único requisito de admisibilidad, por así decirlo, de las personas. Y el requisito de admisibilidad del proyecto, que es la siguiente pregunta, ¿qué tipo de proyectos pueden postular? Aquí nosotros somos bien amplios y efectivamente a esta convocatoria pueden postular emprendimientos, proyectos o ideas de negocio, ambos con o sin fines de lucro, pero, y esto es muy importante, que produzcan un impacto positivo en la comuna de Valparaíso. ¿Ya? Efectivamente, ustedes pueden ser de Valparaíso, pueden ser de la región, pueden ser de otro país incluso, pero lo que sí nos importa mucho es que este emprendimiento, proyecto o idea de negocio produzca un impacto en la comuna de Valparaíso. Y estos proyectos, perdón, tienen que estar incluidos en una de estas 4 áreas de acción que nosotros definimos como programa, que serían la ciencia, la cultura y tecnología, el deporte y el medio ambiente. Y además también tenemos
especificaciones sobre las categorías de postulación, que esto es como la vía por donde ustedes van a postular su proyecto, una modalidad por la cual van a postular su proyecto, el cual puede ser individual, grupal o en representación de una comunidad. ¿Ya? Me voy a detener un segundo en representación de una comunidad, ya que es algo que nosotros también queremos promocionar, por así decirlo, o incentivar. Es que finalmente todas estas cuatro categorías igual se postulan como persona natural. O sea, es una persona natural quien postula el proyecto. La única diferencia que tiene esta representación de la comunidad es que nos entrega desde ya la visibilidad de que este va a ser un proyecto que, por así decirlo, está soportado por alguna entidad, ya sea de la sociedad civil o cualquier otro que efectivamente pueda llamarse una comunidad. Puede ser un colegio, son las comunidades educativas, en fin, entonces, para que también tengan en consideración para su postulación si lo van a hacer de manera individual, grupal o en representación de una comunidad. Luego nos vamos a pasar a las etapas de la convocatoria, ¿ya? Hoy día nosotros, como ustedes pueden ver ahí, estamos en la parte final del periodo de inscripciones de la postulación. Este periodo termina el 31 de mayo, que es el viernes subsiguiente. Nosotros también, como parte de las actividades del Te Quiero Valparaíso, las actividades de difusión, hicimos una charla que es el Círculo de Emprendimiento Social, el cual para sus asistentes tenía una bonificación en su puntaje, por eso también insistimos harto en que asistieran. Y posterior entonces al 31 de mayo, cuando ocurre el cierre de las postulaciones, comienza el proceso de selección uno, donde el jurado, y ahí también les adelantamos que el jurado obviamente ya está compuesto por distintas personalidades y autoridades académicas o del ecosistema emprendedor, y ellos van a ser los encargados entonces de evaluar todos los proyectos que nos lleguen para poder seleccionar los 20 con mejor puntaje, y estos 20 pasan a la etapa de capacitaciones y mentoría que les comenté anteriormente, donde durante los meses de julio y agosto van a desarrollarse estas 6 horas de mentorías personalizadas para el proyecto y también las 12 horas de capacitación. La idea, y bueno, ¿y esto cómo termina? Termina el 30 de agosto con un proyecto, por así decirlo, mejorado. Mejorado en el sentido de que se espera que dentro de estos 2 meses puedan hacerse ajustes al proyecto que direccionen finalmente a un proyecto que pueda demostrar mayor impacto o pueda eh, identificar una mejor problemática o una mejor solución. Entonces, estos 2 meses son un poco para poder, de la mano de distintos actores, poder darle una segunda vuelta, por así decirlo, al proyecto y mejorar ciertas falencias que podría tener. Y posterior a esto, entonces, va a haber una semana de pitch, la cual va a ser seguida después del proceso de selección 2, ¿ya? Este proceso de selección 2 es un proceso cerrado donde solamente postulan los 20 seleccionados, ¿ya? Y nuevamente, el mismo jurado que los evaluó en el proceso uno los va a evaluar en el proceso 2. Y de estas evaluaciones, entonces, que terminan el 24 de septiembre, se seleccionan los 3 puntajes más altos para poder asignar los premios, los cuales serán mencionados en la premiación de los ganadores el 10 de octubre, o sea, el 11 de octubre o cercano, ahí todavía tenemos que confirmar esta fecha, pero efectivamente es en esta instancia donde se entregan los ganadores. Y posteriormente a eso vienen todo lo que son los ajustes y firmas de convenio donde ambas partes, tanto la fundación como los proyectos ganadores, nos comprometemos a seguir el plan, nos comprometemos a hacer seguimiento y una serie de procedimientos que nos van a permitir justamente hacer seguimiento de la ejecución del proyecto y que éste cumpla con lo prometido, por así decirlo. ¿Ya? Eso respecto a las etapas, como les comenté,
todavía quedan poquito menos de 2 semanas, una semana y media, para que puedan hacer su postulación, para que también puedan avisarle a gente que también pueda estar interesado. Como algunos ya saben, la postulación a este fondo, y como lo vamos a ver ahora en el formulario, eh, es un formulario súper simple. Las preguntas también son 4 preguntas abiertas y adjuntar 2 documentos, así que tampoco debería uno tomarse un mes, por ejemplo, para hacer una postulación, sino que a conciencia y habiendo respondido todas las dudas, a mi parecer, con un poquito menos de una semana incluso uno podría estar eh, postulando el proyecto cubriendo todos los puntos que se solicitan en el formulario. Además, también comentarles que, como lo hemos hecho ya con varios, nosotros estamos disponibles a responder dudas de su postulación para que efectivamente puedan postular y no puedan perder la oportunidad. Ahora vamos a pasar al formulario. Esto nosotros lo revisamos en la charla de la semana pasada, lo revisamos también en la sesión de preguntas de la semana pasada, y lo vamos a mostrar ahora porque creemos que es un plus para la gente que aprovecha estas instancias de consulta, el poder revisar y poder hacer preguntas también de cosas que quizás donde tuvieron problemas o quizás no sabían qué contestar. En esta instancia entonces vamos a ir haciendo un recorrido y vamos a ir entregando ahí un poco eh, no sé si tips, pero maneras en las que nosotros esperamos finalmente que ustedes respondan este formulario. Entonces, el formulario de postulación está compuesto por 4 secciones. La primera es una pregunta, son preguntas de identificación del postulante del proyecto, las cuales no llevan puntuación, son solamente preguntas para identificar. Luego, en la sección B, hay preguntas abiertas, son 4 preguntas abiertas, las cuales son el gran fondo de su postulación. Luego, y si llevamos puntaje. Luego, tenemos archivos a adjuntar, donde se nos pide adjuntar un resumen ejecutivo de 2 planas y no más de 20 megabytes, y el pitch de negocio de 2 minutos, los cuales también tienen puntaje. Y además, o sea, y para finalizar, también tenemos una breve encuesta, la cual, al igual que la sección A, no se le asigna puntaje. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con la sección A y D, perdón, con la sección A y la sección D, lo vamos a hacer un poco más rápido para poder entregarle foco a la sección B y C, que son las que nos van a entregar el puntaje de la postulación. Entonces, en la sección A me preguntan nombre, edad y género que se identifica, domicilio, comuna, correo, teléfono, nombre del proyecto, además de área del proyecto, que es lo que le mencioné, y tópicos del proyecto. Aquí voy a tener solamente un segundo para comentar finalmente comentarles por qué preguntamos el tópico. Y esto es para también entregarles a ustedes una visión de efectivamente dónde están los problemas de interés público. ¿Ya? Efectivamente, los tópicos de interés son los lugares donde se encuentran la mayoría de las problemáticas. ¿Ya? Y efectivamente la solución debe ir orientada a poder resolverla, y por lo mismo entonces estos tópicos se hacen relevantes para uno poder identificar en qué esfera o en qué área de la sociedad, por así decirlo, mi proyecto está impactando. Y por eso ahí también encuentra una larga lista de cuáles son todos estos tópicos, que efectivamente son los comunes donde uno podría encontrar siempre problemas de política pública, por así decirlo. Y en este caso ustedes pueden marcar más de uno, pueden marcar solo uno, pueden poner otros, si es que ustedes consideran que hay otro tópico el cual su proyecto ataca. Y nuevamente son preguntas para informar, más que nada porque no tiene puntaje, y para nosotros también poder ir mejorando las postulaciones siguientes y poder también ir evidenciando en cuáles tópicos se están centrando los proyectos. Luego pasamos a las preguntas abiertas, donde aquí el único requisito es que tiene que ser, la respuesta tiene que tener un máximo de 500 caracteres con espacio, ¿ya? Para los que todavía no postulan o que nunca lo han hecho antes, este requisito es fundamental porque
probablemente uno tenga que redactar más de una vez las respuestas para que efectivamente todo lo que me preguntan, poder incluirlo en estos 500 caracteres, ¿ya? Y ahora entonces vamos a pasar con las preguntas y yo les voy a ir comentando qué nosotros como programa esperamos que ustedes nos respondan. En primer lugar, la descripción breve del proyecto. Y aquí, como cualquier descripción breve, debemos explicar lo fundamental de nuestro proyecto, enfocándonos en cuál es el objetivo principal del proyecto, y a eso nos referimos a entregar el contexto de la problemática y cómo el proyecto aporta su solución. O sea, aquí se piden tres grandes cosas: problemática, solución y contexto, ¿ya? Para poder describir bien una problemática, y para eso se utiliza el contexto, muchas veces se necesitan datos, ¿ya? Entonces aquí también es el momento en el que ustedes deben justificar, por así decirlo, que su problema existe o que es un problema que debe ser atacado, además de cómo nuestro proyecto, nuestro emprendimiento o idea pretende solucionar, ¿ya? En segundo lugar, nos preguntamos cuál es el impacto que tu proyecto produce en la comuna de Valparaíso. Y aquí dice mencionar los grupos de interés o población objetivo y alcance de los beneficios, es decir, quiénes y cuántos son los beneficiarios potenciales y reales del proyecto. Para esta pregunta, es una pregunta que no la van a encontrar mucho en otras convocatorias o en otros fondos concursables, por así decirlo, porque, como les comenté desde un principio, uno de los enfoques principales de esta convocatoria es el impacto que los proyectos produzcan sobre la comuna de Valparaíso. Y en ese sentido, lo que se pide acá es poder entregar o que ustedes nos entreguen una magnitud de cuál es el impacto que el proyecto tiene. Y aquí yo siempre doy ejemplos porque es un poco más fácil. Si yo tengo, por ejemplo, una academia de danza y mi proyecto tiene que ver con entregar, por ejemplo, estas clases de danza por todos los beneficios que esto puede tener en los LEA, que son este servicio de adulto mayor. Entonces, la manera de yo poder calcular el impacto que mi proyecto va a tener, una manera, y aquí hay muchas maneras, pero la manera más simple es poder ir eh, haciendo aproximaciones de las personas a las cuales este proyecto viene a beneficiar. En el caso del ejemplo que les di recién, los beneficiarios, o sea, el grupo de interés o población objetivo, serían los adultos mayores, ¿ya? Los cuales sabemos que son un grupo de interés de política pública, por así decirlo. Dentro de estos grupos de interés también uno encuentra, eh, por ejemplo, poblaciones indígenas, uno también encuentra mujeres, también son un grupo de interés, obviamente población vulnerable, y hay una serie de grupos de interés que efectivamente son, por lo general, el objetivo de estos proyectos que tienen un impacto social. Y el cuánto, nosotros tenemos que hacer un pequeño análisis, un pequeño cálculo, donde podamos entregar el número de cuántas son las personas. Por ejemplo, si este proyecto se va a ejecutar durante 5 sesiones, por ejemplo, de danza, calcular cuántos son las personas a las cuales vamos a atender en estas clases de danza. Imaginémonos que cada clase son 20 personas y las 5 clases, entonces ya tengo 100. Entonces, para ese proyecto, el impacto serían adultos mayores, en específicamente los de el LEAM X, que puede ser, no sé, pues el LEAM de Playa Ancha, si es que lo hubiese, por ejemplo, y cuántos serían los asistentes, en este caso 100, y también existe y ahí dice beneficiarios potenciales y beneficiarios reales, que uno siempre trata de hacer el cálculo de cuáles son los reales, o sea, los que van a estar ahí sentados o ahí tomando la clase, y los potenciales son todas las personas que se benefician de que esta persona eh, reciba estos beneficios. En el caso, por ejemplo, si asumimos por ejemplo, si asumimos algo que quizás no debamos hacer, pero para el ejercicio lo vamos a hacer, supongamos que en promedio todos estos adultos mayores
tienen familia y esta familia está compuesta por al menos dos integrantes, entonces yo puedo extender este beneficio potencial a estos dos integrantes también. Entonces, en un cálculo simple, por así decirlo, tengo 100 beneficiarios reales, que serían las 100 personas a las cuales les voy a hacer la clase, y 200 potenciales, que son las familias de estas personas que van a recibir estos beneficios. ¿Ya? Esa es una manera de sacar el cálculo. Hay otras maneras que ustedes también pueden buscar. Nosotros con esta pregunta tampoco pretendemos que ustedes, o sea, si es que no lo pueden, si es que no pueden tener el monto exacto, que es lo que uno espera, porque efectivamente si mi proyecto está bien definido, yo ya sé más o menos, o debería saber, cuántas personas voy a llegar directamente al menos a las personas que voy a llegar indirectamente, que serían los potenciales, eso ya es un poco más un trabajo de especulación, por así decirlo, pero esta especulación también debe ser razonablemente lógica. O sea, efectivamente tengo que encontrar datos que me ayuden a sostener, por ejemplo, que todos los abuelos, los adultos mayores del LEAM tienen al menos dos personas en su núcleo familiar, por ejemplo. Cosa que sabemos que no pasa, pero para este ejercicio funciona. En el caso, por ejemplo, si fuera un proyecto que se va a realizar con colegios, en los colegios es más fácil poder extrapolar este número porque nosotros sabemos que los niños que asisten, niños y niñas que asisten a los colegios, nosotros sabemos que la familia promedio en Chile está compuesta por tres o cuatro integrantes. Entonces, con ese dato uno ya podía extrapolar el beneficio potencial de aplicar una medida en un colegio, por ejemplo. Luego nos vamos a la tercera pregunta, que nos habla sobre la participación de otros actores. Y aquí tenemos que enumerar a los socios estratégicos que están considerados en el proyecto y cuál va a ser su rol. ¿A qué nos referimos con eso? Con esto, a organizaciones civiles, entidades de gobierno, instituciones de educación, etcétera. Para seguir con el ejemplo de las clases de danza, por ejemplo, en el LEAM, probablemente yo, si quiero hacer estas clases en el LEAM, tenga que coordinarme con el LEAM. Entonces, ahí tenemos una entidad de gobierno que va a estar involucrada de manera directa con la ejecución de mi proyecto. ¿Ya? En el caso, como lo hablábamos, de un colegio, en este caso, claro, una entidad que efectivamente tiene un rol activo podría ser el colegio mismo, o sea, y ahí hablando de la administración. Entonces, la idea aquí es que identifiquemos todos las entidades y las personas relacionadas al proyecto, ¿ya? Esto, en esta etapa, en la etapa de la convocatoria abierta, no se exige ningún documento que certifique, por así decirlo, que ustedes están trabajando con estas instituciones, pero sí, efectivamente, nos ayuda a identificar trabajo que probablemente tengamos que hacer en las siguientes fechas para poder dar cumplimiento al proyecto. Eh, y la última pregunta, que son cuatro, son todas súper importantes, pero esta también hay que dedicarle especial cuidado, es en la justificación del presupuesto. ¿A qué nos referimos con justificación de presupuesto? Aquí se nos pide explicar la relevancia y el uso del financiamiento para el proyecto. Es decir, ¿qué objetivos del proyecto me ayuda a cumplir en el largo, mediano o corto plazo? ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos. Cuando uno habla de un emprendimiento un poco más sólido, un emprendimiento tradicional, uno podría decir que un objetivo es alcanzar la sostenibilidad del proyecto en 2 años. ¿Ya? Entonces, yo estoy pidiendo este fondo, ¿por qué? Porque me va a ayudar a alcanzar esta sostenibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo es ampliar la cobertura de la solución en 200 beneficiarios. Asumamos que hoy día nosotros ya hacemos las clases de danza y queremos agregar, vimos que con un colegio, o sea, con un LEAM nos funcionó súper bien y queremos extenderlo a dos LEAM más y para eso necesitamos entonces los 4 millones. ¿Ya? Por otro lado, financiar acciones que pretenden reducir un 15% los gastos de las familias. Ahí hay algo un poco ¿cómo se dice? Como más global, como que tiene un impacto mucho más importante, por así decirlo. Y esto podría ser, por ejemplo, no sé, una aplicación que permita reducir el tiempo en las horas de espera del CEFAM
¿Eso qué va a hacer? Que efectivamente la gente quizás ya no tenga que ir, ya no tenga que perder toda la mañana y eso puede verse reflejado en los gastos o en el presupuesto familiar. Entonces, aquí va apuntada principalmente la pregunta número 4, a que ustedes sepan explicar cómo, a grandes rasgos, en qué va a ser, en qué objetivo o para qué objetivo va a ser utilizado este presupuesto y eh, en qué objetivo va a ser, en qué objetivo va a ser utilizado este presupuesto y por qué este es el presupuesto que necesitamos también. ¿Ya? Que eso es súper importante porque también sabemos que existe una falencia muchas veces entre la concepción del proyecto, o sea, qué necesita el proyecto versus cuánta plata necesita el proyecto. Hay mucha gente que postula fondos y que no saben que va a usar la plata. Entonces, efectivamente, esto, ¿para qué es? Para empujarnos a que si al momento de postular no lo sé, si quiero postular, tengo que saberlo, ¿ya? Y aquí nuevamente también nosotros estamos disponibles para poder conversar y poder orientar. Obviamente en ningún caso podemos ser parte de la respuesta o podemos tener la respuesta, pero sí orientar y decir, oye, mira, por ejemplo, si alguno de ustedes me dice, oye, yo efectivamente los 4 millones, en verdad queremos usarlo para esto. Ahí nosotros, ¿cuál sería, sería mi orientación? Revisar si es que todo lo que ustedes me están mencionando está de acuerdo, por ejemplo, a las bases y también al sentido que le estamos dando al fondo, ¿ya? Al financiamiento. Entonces, bueno, eh, también mencionarles que estas preguntas, si bien tienen un nivel de desarrollo intermedio, no son ni tan simples ni tan complejas, nosotros queremos que tengan todas las herramientas para que puedan postular. O sea, si tengo una duda con el financiamiento, o si efectivamente, no sé, yo estaba pensando en un financiamiento, o el proyecto que tengo en mente es un proyecto que requiere de 8 millones, bueno, entonces, ¿cuál sería mi orientación? Decirle, oye, todos los proyectos pueden tener etapas. Si efectivamente puedes dividir las etapas en una que te va a incurrir solamente 4 millones y la otra en otros 4 millones, nosotros perfectamente como Te Quiero Valparaíso podríamos financiar esta primera etapa, ¿ya? Entonces, que el presupuesto, su justificación, el impacto y todas estas 4 preguntas, nosotros no queremos que sean una restricción para que ustedes postulen, sino que nosotros queremos empujarlos a que ustedes hagan el ejercicio de desarrollar esta respuesta para que efectivamente puedan postular al programa y al menos también si es que no pasan si no pasan la preselección, al menos ya estén en nuestra comunidad de red de gestores de cambio. ¿Ya? Hasta acá tenemos algunas preguntas. Si van ahí, ustedes tienen la función para ir levantando la mano, así que si van levantando la mano también me puedo detener y vamos discutiendo alguna pregunta. Ahí, de hecho, acabo de ver a Ana, que tiene su mano levantada. Por favor, Ana. Gracias, Alejandro. Súper clara la explicación. Me estaba tomando de un ejemplo tuyo porque estaba yéndome por las ramas con el objetivo del proyecto, que es algo que nosotros estamos haciendo siempre, que es acercar a la gente al mar. Y me estaba quedando eso como objetivo, pero claro, ahora entiendo más o menos como lo que dijiste del impacto que tiene que ver directamente con el objetivo. Si yo digo, por ejemplo, que mi impacto va a ser impactar a adulto mayor, el objetivo sería entregarle acceso al mar al adulto mayor y no seguir perpetuando, por ejemplo, mi labor que es acercar a la gente al mar. No sé si me sigues, si se entiende. Sí, sí, se entiende, y ahí lo único que quizás empujaría un poco para poder entrar un poco más allá es que ese objetivo, por ejemplo, tiene que estar o ser bien acorde a tu impacto. Por ejemplo, si tú dijiste que iban a impactar a, no sé, 150 adultos mayores, tenemos que ver que la justificación de esto, por ejemplo, no solamente sea acercar a los adultos mayores, sino que efectivamente podamos darle una bajada y es, por ejemplo, no sé, pues los recursos van a ser utilizados en transporte para ir a buscarlos y ir a dejarlos, por ejemplo, colación, además de las clases propiamente tal, y ir un poco en el detalle que nosotros, sin hacer un desglose, poder entender
que lo que tú nos mencionaste, que sería el impacto, que es impactar en X número de adultos mayores, entonces en la justificación del presupuesto es un poco el cómo. ¿Cómo con esta plata, cómo lo harían ustedes? Ah, ya, entonces lo haríamos de la siguiente manera. Súper, súper claro. No es el mismo ejemplo, pero no sé si será momento para plantearlo acá o mejor en otro momento, Alejandro, como para darte mi ejemplo real. ¿Sí? Por ejemplo, en Ganamar, nosotros, nuestro público objetivo son niños, principalmente de Cerro de Valparaíso, que no tienen recursos para acceder al deporte náutico, por ese motivo. Ujú. Y nos ha costado en el proyecto llegar a otro público, a diversificar nuestro público, por ejemplo, a un adulto mayor o a gente más adulta que generalmente no accede al deporte de tabla Sí. porque no tiene la condición física, qué sé yo. Ahí vimos nosotros una oportunidad en diversificar nuestros deportes y abrirlo, por ejemplo, al kayak, que es algo más amigable que cualquier persona, independientemente de su capacidad física, puede hacer, y no así la tabla de sub, que requiere un poco más de exigencia física. Entonces, ese es básicamente mi objetivo, entrar a diversificar más el deporte para llegar a un impacto mayor. Perfecto, sí, sí, así a grandes rasgos, efectivamente suena algo de lo que nosotros también pretendemos promover. Así que, como esa es un poco la idea, que traten de ver más allá de los intereses propios del proyecto, lo cual uno de repente le cuesta desdoblarse, la idea es Ujú. que también ustedes puedan ver el sentido de esta convocatoria, que es justamente generar un impacto en Valparaíso. Entonces, efectivamente, lo que ustedes mencionan es una problemática. Ustedes pueden sostener eso debido a justamente a la experiencia que ustedes tienen y mediante esta convocatoria presentan una solución que es justamente acercar a este grupo mediante estas actividades y para poder hacer estas actividades, ¿qué necesito? Necesito poder hacer tantas clases, necesito poder transportarlo, necesito poder hacer todas estas cositas. De hecho, partiría yo mencionando que efectivamente esto le va a permitir a ustedes como organización lograr este nuevo segmento, por así decirlo, de usuarios o de personas con las que ustedes se relacionan. Súper, súper claro. Ya, muchas gracias. Aquí tenemos también a Mariana. Hola Alejandro, sí, sabes que yo tengo una duda súper puntual, que es con la pregunta 3. Tiene relación Ya. con estos actores, pero no sé si en esa pregunta hay que responder los actores que tenemos hoy en día, con los cuales tenemos como alianzas, o todos los necesarios. Me explico un poco mejor. Nuestro proyecto apunta a que nuestros actores son las universidades de Valparaíso y también los colegios de enseñanza media. ¿Con quién sí tenemos alianzas reales hoy en día? Con las universidades, pero con los colegios también sería un actor relevante, pero hoy en día no tenemos alianza con ellos. Ya, ya, perfecto. Es una muy buena pregunta porque lo que estamos haciendo nosotros acá es preguntando justamente por los socios estratégicos considerados en la ejecución del proyecto y su rol, ¿ya? Y aquí pueden ser tanto los que ustedes ya tienen como otros que ustedes van a necesitar, ¿ya? Pero todo tiene que ser desprendido del proyecto que están postulando. Un ejemplo, ahí Ana, que pertenece a una organización que se llama Ganamar, probablemente tiene, o quizás no, no sé, pero para el ejemplo, supongamos que ellos también tienen alianzas con colegios, igual que tú, o con universidades, y ellos hoy día quieren hacer esta conexión con adultos mayores. Para este proyecto, a ellos no les sirve poner los socios estratégicos que tienen respecto a los otros segmentos porque no van a tener una ejecución directa en el proyecto. A menos que, por ejemplo, sean, no sé, haciendo ciencia ficción, que estas sean instancias donde van a estar niños de colegio en conjunto con adultos mayores. Ahí yo sí voy a poner las que ya tengo porque las voy a utilizar, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, en tu caso, Mariana, debes poner las que para el proyecto que se va a ejecutar acá son relevantes. Si es que son de las que ya tienes, las pones, y si son otras que vas a necesitar y aún no las tienes, también las pones. Ya, perfecto, súper, súper claro. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a seguir con el formulario. Entonces,
Estas 4 preguntas que revisamos recién son el corazón de la postulación. Como les comenté, tienen que tener harto foco en las 4 preguntas, por eso son las únicas 4 preguntas. Y como les comenté, también les dejo abierto ahí el canal para que efectivamente hagan preguntas como la que hizo Ana de efectivamente, oye, mi justificación del presupuesto podría, yo lo voy a justificar por esta manera. Ya, está bien, pero entremos en detalle. Entonces, son esas pequeñas cositas que nos pueden hacer ganar o perder una preselección, por así decirlo, porque yo sé que estas cosas son cosas que ustedes deben saber y las saben. Quizás no las tienen en la punta de la lengua o no le han dado la vuelta que requieren para ponerlo en papel, pero ese también es el ejercicio que nosotros los estamos incentivando que ustedes hagan. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tengan otra instancia de este tipo, ustedes ya sepan, por ejemplo, justificar un presupuesto. Ah, ya, un presupuesto, ¿cómo se justifica? Tengo que hablar de los objetivos y también tengo que hablar de lo que voy a hacer para que le haga sentido a la persona que está leyendo cuando yo hablo de impacto, cuando hablo de solución, y que esto tenga sentido también con el presupuesto que estoy solicitando. ¿Ya? Entonces, muy buenas preguntas y vamos a ir a la sección C, de adjuntar archivos. Como les comenté, son 2 archivos los que vamos a adjuntar. Un resumen ejecutivo de 2 planas, formato PDF y no más de 10 megabytes, y un link del video pitch que ustedes tienen que grabar. ¿Ya? En el primero, el resumen ejecutivo, lo que siempre preguntan es ¿qué tiene que tener el resumen ejecutivo? En mi experiencia, el resumen ejecutivo tiene que tener todo lo que ustedes respondieron en las 4 preguntas anteriores, además de información que ustedes quieran entregar. ¿Por qué? Porque estas 4 preguntas es lo que nosotros como fundación queremos saber de su proyecto. Por eso ustedes tienen que responder lo que nosotros queremos saber del proyecto, no lo que ustedes quieren plantearnos de su proyecto, que ese es uno de los errores de repente más comunes porque uno le preguntan algo y claro, uno maneja su proyecto al revés y al derecho. Y uno de repente dice, oye, pero para mí es más importante que hablarte de los socios estratégicos, prefiero hablarte de mi producto. No, aquí no estamos hablando del producto, sino que donde, si tú quieres hablarme de tus productos, es justamente acá, en el resumen ejecutivo, si es que nuevamente tú consideraras que esto va a agregar valor, entendiendo que estas son las instancias que uno tiene para entregar toda la información. Entonces, incluso hay gente que eh, podría considerar que no sería relevante ir en detalle, por ejemplo, de los socios estratégicos nuevamente, pero, ¿por qué? Porque efectivamente quizás hay algo del proyecto que es muy importante mencionarlo, o quizás agregar gráficas, cosas que también de repente uno podría sacrificar espacio de las 2 planas para poder decir, oye, no, pero mira, esta solución en verdad es la solución, es la mejor solución que se ha probado en el mundo y yo la voy a aplicar acá. Claro, no, en las 4 preguntas anteriores no tuviste espacio para eso, sino que este sería el espacio para poder hacer eso. Y lo mismo con el video pitch. El video pitch tiene que tener una duración máxima de 2 minutos. ¿Ya? Aquí me han preguntado harto también sobre la estructura de un video pitch en cuanto a forma y a fondo. Y respecto a la forma, es la forma tradicional, o sea, puede ser grabado con cualquier dispositivo que tenga grabación. Ideal hacerlo en un lugar neutro para que efectivamente la gente se enfoque en lo que uno está diciendo y no en el perro que pasó por atrás o no sé, pues si tengo una lámpara de lava atrás, claro, que la gente no se quede pegado mirando eso, sino que el objetivo principal del video es que la gente que esté evaluando me vea a mí o al líder de proyecto, eh, y me ve a mí y a las capacidades comunicacionales que tengo para explicar mi proyecto en 2 minutos, que es algo súper complicado, ya lo sabemos. Pero justamente ese es el ejercicio que queremos que se haga, que efectivamente ustedes en 2 minutos puedan entregar la información más valiosa de su proyecto, mirando a la cámara, o pudiendo hablarle a una audiencia, por así decirlo. ¿Ya? Este link debe ser cargado en alguna plataforma de almacenamiento de video, ya sea YouTube, Vimeo o cualquiera de esas plataformas donde uno puede cargar un video y generar un link. Y es este link el que nosotros pedimos acá. ¿Ya? Ahí nuevamente cualquier cosa que ustedes tengan respecto al formato,
Aquí, por ejemplo, también en la semana pasada hubo una persona que no podía adjuntar el resumen ejecutivo porque no podía convertirlo a PDF. Entonces, efectivamente me habló y pudimos solucionarlo. Entonces, no se limiten por esas cosas, sino que tratemos de ir resolviéndolas. De que si efectivamente, oye, ¿sabes que no sé cómo subir un video a YouTube? Bueno, entonces me voy a tener que tomar un rato, o quizás voy a tener que mandarle un mensaje a Alejandro y decirle, oye Alejandro, ¿cómo cargo el video? Y ahí yo podré contestar y hacer el soporte, por así decirlo, pero también entendemos que todas estas son cosas que si el día de mañana nosotros queremos desarrollar un emprendimiento, una idea de negocio, tenemos que aprenderlas si es que no lo sabemos ahora. Entonces, nuevamente, vean esta instancia también algunos, los que todavía sienten que quizás es muy pronto para lanzarse a la piscina, por así decirlo, y echar a andar algo. Finalmente, esta es una muy buena opción para poder hacerlo porque este fondo, este concurso, eh, a nivel de preguntas, a nivel de exigencias, por así decirlo, yo creo que tiene una de las exigencias más básicas, ¿ya? Lo cual no quita claro, que puede haber alguien que no puede convertirlo a PDF porque no tiene programa o algo, y nuevamente nosotros, a diferencia de un Corfo, vamos a poder hacerle soporte de eso. O sea, si ustedes me avisan en la mañana, efectivamente yo lo puedo ver durante la tarde o cosas de ese tipo. Entonces, también, nuevamente, nosotros no queremos que ustedes no postulen porque se quedaron entrampados con alguna pregunta o con algún formato o algo de ese tipo, sino que justamente qué queremos ver nosotros o qué buscamos en ustedes, gente que tenga las ganas de que si no lo sé, por último lo aprendo. O si es que también no sé dónde aprenderlo, entonces pregunto. ¿Ya? Eso es un poco también lo que nosotros queremos incentivar a ustedes, entendiendo que la postulación a fondo o incluso el hecho de presentar tu proyecto frente a otras personas es parte crucial del desarrollo de cualquier emprendimiento, con fines de lucro, sin fines de lucro. Nosotros tenemos que desarrollar esas capacidades, ¿ya? Y así damos paso entonces a la última sección de la encuesta, donde aquí nuevamente son preguntas que nos van a ayudar a nosotros a poder conocerlo un poco más respecto eh, a su ciclo de emprendedores, por así decirlo. Además también de poder hacer algunas preguntas de cuáles son sus expectativas respecto a esta convocatoria y poder ir mejorando también cada vez con las postulaciones de ustedes. Entonces, una vez contestada la pregunta 7 de la sección D, nos va a salir este mensaje: tu postulación ha sido cargada con éxito, ya eres parte del cambio que Valparaíso necesita. Y esto es súper importante. Como les dijimos, ustedes solamente con postular ya están dentro de esta comunidad en desarrollo. Así que efectivamente, si ustedes postulan, independiente si ganen o no, efectivamente sabemos que no todos pueden ganar, pero como ya también lo han dicho muchos emprendedores y gente que está en la red, que ya se sienten ganadores solamente por haber postulado, ¿ya? Y eso nosotros queremos que sea así porque en la vida del emprendedor, todo finalmente tiene que ser tomado como una enseñanza. Y el postular es una enseñanza. Gane o pierda, es una enseñanza. Más allá de también lo que nosotros les comentábamos de que van a poder formar parte de una red donde estamos constantemente levantando oportunidades e instancias de interés de nosotros, finalmente, los que estamos interesados en ver mejor a Valparaíso y hacerlo desde el emprendimiento. Ahora, como última parte de la presentación, eh, y antes de pasar, les voy a preguntar si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta, porque ahora vamos a hablar sobre los gastos, que sabemos que también es algo donde hay hartas dudas. Entonces, si es que alguien tuviera alguna duda de lo que revisamos recién, me levanta la mano, o si no, seguimos con la sección número 10 de las bases, que tiene que ver directamente con los gastos y su uso. Ana González. Que mejor aprovechar el momento de ahora para hacer más consultas. Justamente de lo del gasto te quería preguntar, porque recién dimos un ejemplo súper concreto, pero tú hablaste como de entrar a un detalle de la justificación del gasto para un programa.
en ese sentido, yo no estoy planteando un programa que tenga que ver, por ejemplo, con llegar a un segmento especial, sino que yo busco llegar a un segmento especial y ese sería como mi enunciado y ese sería mi objetivo y esa sería también la justificación de este proyecto. No sé si me entiendes. Yo quiero comprar equipamiento para diversificar mi segmento público objetivo, hacerlo más grande, no salir del foco de niños adolescentes. Pero no voy a hacer, por ejemplo, un programa específico para, por ejemplo, Jerópolis, que depende de la U de Valpo, para atraer a un grupo de personas de adulto mayor a Ganamar. Eso va a ser como indirecto. Entonces ahí solo Ya, justificaría la compra de equipamiento para lograr esta diversificación, pero no específicamente para un programa que tenga que ver con transporte, con comida, con poleras, ya, por ejemplo. ya. Sí, efectivamente, bueno, y en ese sentido, por ejemplo, lo que menciona Ana, más que un programa, o sea, claro, un programa no es, sino que es un proyecto finalmente. Cuando uno tiene cuando uno está organizado o cuando existe una organización, las organizaciones por lo general tienen estas segmentaciones, donde uno dice, oye, mira, yo vendo ciertos servicios, tengo 3 servicios, por ejemplo. Si yo quiero agregar un cuarto servicio, probablemente eso sea un proyecto, porque no es, uno no llega y dice, ah, ya, desde ahora voy a abrir kayak. ¿Y solamente por qué? Porque se me ocurrió. No, sino que hay toda una justificación de por qué el kayak, me imagino. Y también hay una justificación de por qué adulto mayor. Entonces, efectivamente, los recursos tienen que estar orientados a lo que ustedes van a proponer, obviamente no a mi ejemplo, sino que a lo que ustedes van a proponer y que eso nuevamente haga sentido con sus objetivos. Por ejemplo, si voy a comprar 2 kayaks, es súper difícil que pueda impactar a 5.000 adultos mayores. Entonces ahí es donde uno dice, oye, ya está. Si cada kayak costara 2 millones, claro, ahí probablemente la persona que lo evalúa va a decir, oye, nos vamos a gastar 4 millones en 2 kayaks para que ellos de aquí al 2080 puedan recién haber hecho 5.000 clases de adultos mayores. Entonces, nosotros, ¿qué le exigimos? Que tenga sentido con su proyecto, con su línea de trabajo de lo que va a ser esta convocatoria. Lo que sí que vamos a ver ahora, justamente, hay ciertos gastos que se pueden hacer, hay otros que no, y hay otros que están en una área gris siempre. Y nuevamente, lo bueno de esta convocatoria es que nosotros tratamos de manera personalizada, por así decirlo, esta área gris. ¿Qué significa eso? Que efectivamente, si un proyecto presenta, por, no sé, si efectivamente, como nos pasó la semana pasada, había una chica que proponía o que su proyecto era la ejecución, ella finalmente estaba destinando el 100% del presupuesto en pagar las clases que ella iba a hacer, pero ella le iba a financiar y le iba a entregar de manera gratuita. Ahora, eso, si uno lo ve dentro de las bases, es aplicable. En ningún momento dice que el presupuesto no puede ser utilizado en su totalidad para eso. Pero lo que sí es que efectivamente aquí uno va a cuestionarse, por ejemplo, otros temas que tienen que ver con el proyecto y no necesariamente con el uso de los gastos, que es decir, ya, ¿y esto va a tener un impacto para Valparaíso o para algún sector de Valparaíso? Entonces, finalmente, cada respuesta por sí sola no nos va a entregar mucha información, sino que son todas las respuestas en su conjunto las que tienen que tener una lógica que le va a decir al jurado, este proyecto aplica y efectivamente tiene tal puntaje y este proyecto quizá no tanto justamente puede ser eso, puede ser quizá incluso llevándolo a algo más de fondo, hay muchos proyectos en los cuales hoy día la identificación del problema, que es la fase uno, no está tan clara. Pero efectivamente, si el proyecto está muy bien desarrollado y muestra un impacto muy grande, claro, ahí uno podría decir ya, y cosas que han pasado, o sea, ya, vamos a seleccionar este proyecto dentro de los 20, pero sí o sí este proyecto tiene que hacer una mejor identificación de la problemática. O en el otro caso, por ejemplo, puede ser que todo tenga sentido y que en la justificación del presupuesto sea un poco, o efectivamente sea solamente compra de equipamiento. Pero nuevamente nosotros no vamos a cortar y decir, no, no vamos a financiar solamente equipamiento, sino que tenemos que ver para atrás y decir, oye, si esto, por ejemplo, va a tener un impacto relevante solamente con la compra de equipamiento, ok, por mi lado no habría problema, pero yo no soy jurado. Entonces, pero un poco esa es como la dinámica, que cada pregunta por sí sola no nos dice mucho a esta convocatoria. Hay otras convocatorias que
el hecho de que sean más restrictivas, cada pregunta por sí sola te podría decir si es que aplica o no aplica. Pero en este caso no, en este caso es necesario ver el proyecto en su conjunto para poder decidir un poco si es que estos gastos son o no son admisibles, que es de lo que vamos a hablar ahora. Súper, muchas gracias. Entonces, gracias a Diana. Entonces, como les comentamos, en todas las convocatorias hay algo que se llama gastos pertinentes y no pertinentes. Y nosotros en la fase, esto está copiado y pegado de la fase, les entregamos una lista de ciertas cosas que nosotros, así como, por así decirlo, de buenas a primeras, sí son gastos pertinentes, que son pago de servicios personales o profesionales, arriendo de maquinaria, arriendo de inmuebles, compra de insumos y materiales, pago de servicios de administración y compra de activos de inversión. Ojo, aquí dice compra de activos de inversión, ¿ya? Y esto aquí incluso dice equipamiento para la operación. Por qué fuimos al detalle con esto? Porque la compra de activos, por lo general, es gasto no pertinente. En casi todos los fondos semilla, por así decirlo, los fondos chicos, donde efectivamente el equipamiento uno podría decir que se podría gastar gran parte del presupuesto. Pero aquí efectivamente nosotros quisimos ser más específicos y justamente son los activos de inversión. O sea, ¿cuál es un activo de inversión? Algo que me va a permitir generar algo en el futuro. Y no solamente la compra y el activo fijo para, como, por así decirlo, como para un mejoramiento general del proyecto. No, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, si seguimos el ejemplo de Ana, claro, Ana va supongamos que van a proponer compra justamente de kayak, claro, ahí nosotros sabemos que, ¿por qué van a comprar kayak? Porque hoy día no tienen kayak y quieren abrir esta nueva servicio, por así decirlo. Entonces ahí uno dice, ya, tiene un sentido con esto. Pero si llegara alguien a decirme, no, mira, yo quiero comprar 10 kayaks, quiero comprar 5 tablas, quiero comprar 4 trajes, y finalmente si uno hace un doble clic, lo que está buscando ese proyecto em, es, por así decirlo, hacer un restock del negocio, lo cual uno diría ya, pero ¿cuál es el proyecto que te justifica esa compra finalmente? Entonces, en lo que respecta a la compra de activos, vamos a hacer ese doble clic, que es justamente ir a mirar el proyecto en su conjunto para saber si es que esa compra de activos es o no pertinente. Y por eso también el primer punto de los gastos no pertinentes es compra de activo que no tenga directa relación con el proyecto. O sea, si Ana, por ejemplo, dentro de sus 4 millones ponen que van a comprar 2 impresoras y 4 computadores, claro, probablemente uno le diga, oye, pero eso no tiene nada que ver con lo que me mencionaste anteriormente. Entonces probablemente no se justifique esa compra y el proyecto no avance, ¿ya? No así, por ejemplo, con lo que hablamos de los kayaks, donde uno podría decir, oye, aquí la compra de activos fijos está súper direccionada para cumplir objetivos. Y no al revés. No es como, quiero comprar los kayaks porque después voy a ver qué voy a hacer con eso. No, sino que al revés. Quiero comprar los kayaks porque hay una necesidad de la organización o del proyecto que nos exige tener ese activo de inversión, finalmente. Dentro de los otros gastos no pertinentes está la compra realizada con tarjeta de crédito, y estas son como algunas especificaciones ya de la que es la rendición, que es algo que van a tener que ver una vez siendo seleccionados, porque una vez que estén siendo seleccionados, en la segunda postulación, en la segunda proceso de selección, ustedes sí van a tener que llenar una planilla de presupuesto y de plan de trabajo, lo cual no es necesario para esta primera postulación, pero sí lo va a hacer en la segunda. Entonces, y en la segunda ustedes también incluso van a tener que entregar cotizaciones de las cosas que están justificando el presupuesto. Y estos gastos, por ejemplo, no pueden ser realizados con compra de tarjeta de crédito. Las boletas no pueden contener detalles, deben contener el detalle de la compra realizada. Eh, Otras que no son pertinentes son las que tengan contenido elegible, las que acumulen puntos promocionales, boletas en las que haya consumo de alcohol, eh, también gasto de propina, todos esos gastos que no pueden ser justificados finalmente, como también seguros médicos complementarios o contratación de personal. Este último, que habla de la contratación del personal, nos da el paso a lo que vamos a hablar a continuación, que tiene que ver con
los honorarios, ¿ya? Aquí, en los gastos pertinentes, nosotros, el primer gasto pertinente es el pago de servicios personales o profesionales, ¿ya? ¿Y por qué lo pusimos así? Porque efectivamente esta convocatoria tiene la posibilidad del pago de honorarios, tanto a la persona que lo postula como a las personas que van a ejecutar, ¿ya? Pero mediante, efectivamente, boletas de servicios profesionales o personales, pero no la contratación de personal, ¿ya? Y aquí vamos a ir un poco más en detalle. En el punto 10.3 de las bases, ustedes van a encontrar un párrafo que se llama honorarios, que si ustedes lo leen, y de hecho lo vamos a leer ahora, porque efectivamente está un poco escrito en idioma legal. Ustedes entienden que las bases son documentos legales, entonces hay ciertas formalidades que hay que cumplir, pero nosotros también nos vamos a dar este momento para poder explicar qué es lo que quiere decir esto, ¿ya? Entonces, los honorarios. Dice, las personas que participen o formen parte del emprendimiento o proyecto que han postulado solo podrán recibir honorarios o remuneraciones a través de boletas de honorario o liquidación de sueldo emitidas a la persona jurídica que participó en la ejecución del proyecto y no podrá superar el 20% del presupuesto total. ¿Qué significa esto? Si como ejecutor de alguna o varias actividades del proyecto desea recibir una remuneración u honorario, será el proyecto seleccionado, o sea, será la persona seleccionada quien deberá contratar sus servicios a través de una empresa u organización. ¿Ya? Vámonos al ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, como Alejandro, efectivamente tengo un proyecto donde voy a hacer clases de danza en el LEAM y yo voy a ser el que hace las clases de danza, la única manera en la que me puedo pagar honorarios es que yo o alguien efectivamente o una entidad que se dedique a las clases de danza me haga, o sea, sí, me haga una boleta a mí como Alejandro y yo como Alejandro, o sea, a mí como Alejandro profesor de danza, por ejemplo, pero yo como Alejandro, líder de proyecto, soy el que contrato a esta organización, que luego esa organización me va a contratar a mí. ¿Ya? Doy otro ejemplo, ya que tenemos aquí personas y proyectos que sirven para este ejemplo. Si Ana, como persona natural, porque recuerden que todos los proyectos deben ser postulados por una persona natural. Si Ana quiere presentar un proyecto, el cual va a ser ejecutado mediante Ganamar, por ejemplo, que es la organización en la que ella participa, independiente si ella es representante legal, es dueña o solo participa, ella solamente se va a poder pagar un máximo del 20% del fondo. O sea, en este caso que el fondo es un máximo de 4 millones, ella solamente se puede asignar 800.000 pesos, ¿ya? Que ese es como el máximo. Obviamente todo esto tiene que tener sentido con el proyecto, que efectivamente, no sé, pues en mi caso, yo no soy profesor de danza, les mentí, yo soy ingeniero comercial, entonces, claro, sería súper raro que si yo fuera a ejecutar un proyecto que efectivamente incluye danza, sería súper cuestionable que yo me pusiera a mí como profesor de danza, ¿ya? Lo que sí voy a tener que hacer es buscar una entidad o una persona que preste esos servicios a la cual yo le voy a poder pagar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si Ana dentro de su proyecto es la encargada, por ejemplo, de ejecutar estas clases de kayak, porque es su rol dentro de la organización, entonces Ana solamente puede optar a un máximo de 800.000 pesos, lo cual no quita que también pueda haber otro profesor, por ejemplo, con el cual también hace clase y efectivamente puede haber parte del presupuesto también en esa otra persona, ¿ya? La especificación es que justamente, ¿qué va a tener que hacer Ana? A Ana, la fundación le va a entregar los 4 millones y Ana va a decir, ya, yo tengo que ejecutar este proyecto ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a Ganamar y le voy a pagar a Ganamar para que lo haga. Y Ganamar me va a cobrar. Entonces, efectivamente, ahí nosotros vamos a dejar que un poco que opere la economía. ¿Qué significa esto? Que si yo, por todo el proyecto, por ejemplo, asumamos que todo el proyecto lo va a hacer esta organización, claro, yo le voy a pasar los 4 millones
pero Ana va a tener que boletearle solamente por 800.000 pesos a Ganamar, y Ganamar, por ejemplo, si ellos cobran, incluso si lo hacemos uno a uno, si solamente fuera Ana la que lo va a hacer, efectivamente Ganamar podría decir, sí, pero yo cobro 1 millón por eso. ¿Por qué? Porque tengo que pagarle 800.000 pesos a la persona que me lo va a impartir, que gana, y yo tengo que ganar algo. Entonces, efectivamente, hay espacio para eso, hay espacio para que opere la economía en ese sentido, ¿ya? Y de hecho eso es lo que buscamos, porque también nosotros, en el caso de que ganemos, Ana, si quisiera Ana recibir alguna remuneración eh, por efectos de este proyecto, no existe la manera en la que Ana puede emitirse a ella misma una boleta. Y nosotros necesitamos el registro. O sea, sin registro, finalmente no se pueden justificar los gastos, y si no se pueden justificar los gastos, no se pasa la plata. Entonces, la única manera en la que yo me puedo pagar a mí mismo es mediante una organización que ejecute estos servicios. ¿Y por qué digo lo último? Porque si seguimos leyendo, aquí dice, la fundación no recibirá boletas de honorario por estos conceptos, por el proyecto, ni tampoco contratará laboralmente a las personas de la ejecución del programa, lo cual es de exclusividad y responsabilidad del postulante. En ningún caso, en ninguna circunstancia, la ejecución del proyecto es llevado a cabo por la fundación ni ninguna empresa a su nombre. Para lo anterior, la persona jurídica que contrata los servicios profesionales, en este caso Ganamar, por ejemplo, o cualquier otra organización, debe estar debidamente constituida al momento de recibir los fondos, el giro debe corresponder a los servicios por los que servicios solicitados por el proyecto, y el origen de dicha solicitud debe ser acorde a las necesidades justificadas del proyecto. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque hemos visto en el pasado, no en esta convocatoria, pero en nuestra experiencia, que efectivamente uno con cualquier RUT puede emitir una boleta de honorario. Y efectivamente, en mi caso, por ejemplo, yo, como les comenté, yo soy ingeniero comercial, y el día de mañana, supongamos que yo tengo una consultora de ingeniería comercial. Si yo ahora estoy haciendo un proyecto que tiene relación con actividades náuticas, es súper discutible si me hago una boleta con la empresa de consultoría de ingeniería comercial. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros queremos que tanto el sentido como la ejecución y las formalidades sean genuinas. O sea, si es que no existe una organización a la cual yo pueda boletearle, entonces tengo que entender que no puedo recibir honorarios. ¿Ya? Eso también para que lo tengan en consideración, que nuevamente no es para que no lo postulen. Yo siempre a todas las personas les he dicho que todos los proyectos deben estar disponibles para su modificación, en todo orden. Si es que yo voy a postularlo a cualquier fondo, el proyecto debe estar disponible para modificaciones, porque si no, es súper raro que alguien venga, o que una entidad, que Corfo, Cercotec, cualquier fondo al cual uno postule, vengan y te financien el proyecto tal y cual uno lo presenta. ¿Ya? Porque efectivamente hay ciertas cosas con las que uno debe cumplir. ¿Para qué? Para que no se pasen a llevar, por ejemplo, estas formalidades que al final del día son súper importantes, porque nosotros como fundación tenemos que resguardarnos del uso correcto de los fondos, y la manera en la que tenemos es justamente tratar de adaptar los proyectos a que puedan ser ejecutados. Y si yo hoy día, por ejemplo, con la idea que tengo o como lo he postulado, no tengo esta entidad, entonces buscarla o crearla. También está la posibilidad. O sea, tenemos 2 meses en los cuales vamos a tener capacitación y mentoría, en el cual, si alguien lo estimara conveniente, incluso parte del presupuesto puede ser la formalización. O sea, ¿y eso qué significa? Agregarlo como gastos de formalización, para así poder tener una personalidad jurídica, y esa persona jurídica finalmente va a ser la que, mediante la cual yo me voy a poder pagar. Y obviamente esta no debe ser creada solamente para eso, sino que entendiendo que la formalización es un proceso deseable para cualquier emprendimiento, ¿ya? Entonces, em, dicho esto último, pasamos a las últimas preguntas que puedan tener. Eh, También, si es que
alguien quiere darle una vuelta a estos conceptos, todo esto lo pueden encontrar en las bases, en la página, ahí, fbuenpuerto.cl, donde están las bases, donde está el mismo formulario que yo les mostré. Si alguien no lo ha abierto todavía, no se va a encontrar con ninguna sorpresa después de haber participado de esta sesión. Así que también, pues, si quieren darle una vuelta, si quieren revisar las bases, si se quedaron con algo en el tintero, yo les voy a dejar mi correo, para los que no lo tienen, les voy a dejar mi correo aquí en el chat y podemos también ahí, también les voy a dejar mi número, porque también me hacen hartas preguntas por WhatsApp. Por WhatsApp de repente se me pierden un poco, así que si no contesto el mismo día, al siguiente día, oye Alejandro, te recuerdo de la preguntita y me voy a acordar y les voy a responder, ¿ya? Aquí, como les comentaba, estamos 100% disponibles para resolver todas sus dudas, para que finalmente no haya ninguna barrera que nos impida postular. Sabemos que las probabilidades de ganar van a ir en relación a nuestro proyecto, van a ir en relación al desarrollo que hoy día tiene, a las capacidades que he podido desarrollar hoy día, pero el hecho de postular, el hecho de hacer estos procesos estandarizados o estos procesos serios, sin duda que ayudan al propio como autoconocimiento del proyecto. Así que yo les voy a dejar aquí también mi correo para todos los que me quieran contactar y también mi número. Entonces, si es que alguien tuviera alguna duda, algún comentario o algo que quisieran mencionar ahora al cierre, este es el momento. Pueden levantar su mano o si no, entonces paso a agradecerles. ¿Ya? Entiendo que no es, no es fácil conectarse a esta hora, no es fácil postular también, uno empieza con dudas, uno empieza hasta a dudar de su propio proyecto, lo cual está bien, entendamos ahí que muchas veces esto yo también trato de traspasarle conocimientos que tengo con los otros grupos. Nosotros aquí como gestores de cambio, como personas que queremos vivir, por así decirlo, de nuestras ideas y que estas ideas puedan generar un beneficio para todos, no tenemos que casarnos con la solución, tenemos que casarnos con los problemas. Porque si nos casamos con las soluciones, vamos a dejar de ver cosas que son súper necesarias para el desarrollo de nuestro proyecto. Porque efectivamente tenemos que también asumir que no lo sabemos todo, que es parte del proceso del emprendedor el ir descubriendo. ¿Y eso qué significa? Que efectivamente nuestro proyecto va a ir mutando, ¿ya? Y tenemos que estar abiertos a eso si es que efectivamente queremos que este proceso llegue a algún lugar y que nos empiece a dar señales de que, claro, quizás mi solución era súper buena, pero aplicado a un contexto distinto. Quizás el contexto de Valparaíso tenga que modificarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, la región de Valparaíso es la segunda región con más adultos mayores de Chile. Entonces, probablemente, y estos son como datos que conozco de otros lados, probablemente tenga sentido hacer un proyecto de este tipo acá. Pero, por ejemplo, si yo, no sé, pues me voy a Santiago, a la comuna de Ñuñoa, donde el porcentaje de adultos mayores es el 20%, claro, esas son cosas que yo tengo que entender y efectivamente, si tengo la necesidad o si quiero poner mi proyecto en una comuna de Santiago como Ñuñoa, probablemente el enfoque tenga que darle otro enfoque, necesariamente. ¿Ya? Entonces, hay un poco comentándoles sobre esta disposición que tiene que tener el emprendedor para poder modificar su solución en función de las condiciones, ya sea de presupuesto en este caso, pues tenemos 4 millones, entonces, si necesitamos más plata, dividámoslo en etapas. Por otro lado, las personas, súper importante. Nosotros sabemos que Valparaíso tiene características súper particulares a diferencia de otras ciudades. Entonces, todas esas cosas tienen que considerarlas y hacerle, por así decirlo, como una prueba a mi proyecto, a ver si pasa estas consideraciones. ¿Ya? Siempre estar atento a que el proyecto puede mejorar. Y ahí nosotros también estamos súper disponibles a que ustedes nos vayan comentando estas cosas y poder ir ayudándolos al ejercicio, más que a la respuesta misma. La respuesta no se la vamos a dar, porque efectivamente
E incluso si se las diéramos, quizás no es la respuesta que el proyecto necesita, porque son ustedes, son sus grupos, son sus cercanos o las personas que están cercanas al proyecto los que mejor lo conocen. Pero también son esas personas las que tienen que estar dispuestas a escuchar. Para eso también es súper importante el proceso de mentoría y capacitaciones. Nosotros vimos que el año pasado los tres proyectos que ganaron, los tres proyectos dijeron que efectivamente habían cambiado alrededor de un 50 o 60% la idea del proyecto. O sea, que si bien no cambiaron la problemática, la solución tuvieron que ajustarla porque efectivamente se dieron cuenta de que el impacto, por ejemplo, podía ser mayor si es que nos enfocamos en este otro segmento, por ejemplo. Y eso, obviamente, lo van a entregar de las sesiones que tengamos con los expertos y con nuestros mentores. Pero hasta ahora les dejo entonces ahí mi correo, mi número 964 también, para que lo tengan. Y cualquier duda me la hacen llegar. Espero que de aquí somos poquitos, así que estuvo bien personalizado. Espero que me lleguen preguntas de todos los que estuvimos acá, porque los quiero ver en la planilla después de postulación. ¿Ya? Así que, bueno, sin nada más que comentarles y solamente agradecerles, me despido, junto ahí con Melanie, que también nos estuvo acompañando, parte de la fundación. Les comentamos que vamos a tener otra sesión de preguntas y respuestas también el próximo martes a la misma hora, para los que también quieran repetirse la sesión o tengan nuevas preguntas también. Vamos a estar el martes con esta misma sesión. Así que muchas gracias. Gracias, Alejandro. Los estamos entonces contactando también ahí por todos los temas que ustedes quisieran revisar con nosotros. Así que me despido y Muchas les gracias, deseo Alejandro y unas buenas Melanie. noches. Gracias, que estén Rosario. bien. Buenas noches. Gracias, Alejandro, por Igual, tu que estén tiempo. bien. Chao, buenas Nos noches. vemos. Muchas gracias.